Bienvenidos sean todos al repaso semanal de la lección de la Escuela Sabática número 10. El título, El Espiritismo Desenmascarado. El versículo para esta semana lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Esta semana vamos a estudiar 3 conceptos fundamentales. Número 1, no existe inmortalidad incondicional del alma. No existe un lugar donde las personas van después de la muerte. Eso no existe. La mortalidad, la vida finita, la vida con fecha de vencimiento es una realidad y es una verdad bíblica. Segundo concepto, los muertos nada saben y todos los que consultan a los muertos están hablando nada más y nada menos con el mismísimo demonio, porque los muertos nada saben. Tercer y último concepto que vamos a estudiar esta semana. Creemos en la resurrección, en pasar de la muerte a la vida. Eso será en la segunda venida de Jesús. Toda persona que cree en Jesús, que en vida acepta a Jesús como Salvador personal, cuando esa persona muera, entonces en la segunda venida será resucitado, será traído de vuelta a la vida. Así como Jesucristo ese domingo de mañana resucitó, todo aquel que cree en ese Jesús también va a resucitar. Esta semana estamos estudiando que los muertos nada saben, que no se consulta a los muertos y la gran esperanza es la mañana gloriosa de la resurrección. En el Antiguo Testamento se presenta claramente que los muertos nada saben. ¿Cómo una persona llega a la vida? El polvo de la tierra, formado por las manos de Dios, más el aliento de vida, el ruah, el aliento, el aire que deposita Dios mismo en el ser humano, lo convierte en un alma viviente, en un nefesh, en un ser humano. Nosotros no somos seres compartimentados, no tenemos dos partes, somos seres integrales. Dios nos hizo integrales. El polvo de la tierra más el aliento de vida de Dios, llegamos a ser seres humanos, almas vivientes. Cuando una persona deja de existir o muere, entonces esa persona está en inconsciencia e inactividad. Está totalmente, absolutamente, y hago énfasis en esto, muerta. ¿Por qué? Porque el hálito de vida, el aliento de vida vuelve a Dios y lo corpóreo, lo material vuelve a la tierra. Por lo tanto, no existe un alma viviente, no existe un lugar para las personas después de la muerte, no existe. Lo que existe es el cementerio. ¿Qué significa cementerio? Lugar donde la gente duerme. Así compara Jesús a la muerte. En el Antiguo Testamento hay un texto sumamente claro de Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Los seres humanos, por su naturaleza pecaminosa, mueren, tienen fecha de vencimiento, tenemos fecha de terminación, somos seres finitos. Nosotros morimos. Y en el Antiguo Testamento aparecen una cantidad extraordinaria de versículos que nos anuncian, que nos enseñan que la muerte es una realidad y que no hay vida después de la muerte, a no ser por la resurrección de Jesús cuando venga por segunda vez. Pero es claro en el texto bíblico, en el Antiguo Testamento, que no existe vida después de la muerte. En el Nuevo Testamento
también existen innumerables versículos que hablan que el muerto no sabe nada. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, Jesús declara que él está dormido. Las personas se empiezan a decir, pero bueno, si está dormido, entonces ¿qué va? Tú lo puedes sanar y va a seguir viviendo. Jesús se estaba refiriendo a la muerte. Él dice, no, él está muerto. ¿Por qué utiliza la metáfora del sueño? Utiliza allí la palabra koimao, que significa inexistencia, inactividad, inconsciencia. La persona está dormida. Cuando un ser humano está dormido, está en inconsciencia e inactividad. Cuando una persona muere, está en inconsciencia y en inactividad. No existe un alma pensante. Eclesiastés es claro cuando dice, los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Allí se terminó los pensamientos, los sentimientos, el razonamiento, el trabajo, todo termina allí. El hecho de que algunas personas piensan que hay vida después de la muerte es una mentira muy antigua que fue formulada por el mismísimo Satanás, el mismísimo demonio allí en el Edén. Bien sabe Dios que el día que comas de ese árbol no vas a morir. Ciertamente no moriréis. Y hasta el día de hoy tenemos miles y millones de cristianos que siguen creyendo en la inmortalidad del alma. Siguen creyendo que hay un lugar, hay una vida después de la muerte. No, no es cierto. La Biblia es clara y Satanás es un mentiroso. Toda persona que está hablando con algún familiar ya muerto, quiero decirle que no está hablando con su familiar, está hablando con el mismísimo demonio, está hablando con Satanás mismo. Los muertos nada saben. Tu familiar, mi familiar que fue al sepulcro, allí está, en la tierra. Del polvo somos y al polvo volveremos. Nuestros familiares van al cementerio, al dormitorio, al lugar donde la gente está durmiendo en inconsciencia e inactividad. No existe nada más allí. Es polvo. No existe nada. Absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es la esperanza del cristiano? ¿Qué entendemos que hay más allá de la muerte? Lo que entendemos es el versículo de memoria. ¿Cuál es el versículo de memoria? Primera Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 16 y 17. Hay la resurrección dada por Jesús cuando venga por segunda vez. Jesús estando allí en la tumba de Lázaro, en San Juan capítulo 11, versículo 25, dijo un texto maravilloso, unas palabras extraordinarias. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué significa resurrección? Volver a vivir. Cuando Jesús venga por segunda vez, todo el que cree en Jesús puede llegar nuevamente a la vida. Jesús resucitará a los muertos en Cristo. Toda persona que aceptó a Jesús en vida, que reconoció que Jesús es su Salvador en vida, que acepta la muerte sustituta de Jesús en su lugar, que reconoce que Jesús es su Salvador y su Señor. Si esa persona llega a morir, entonces cuando Jesús venga por segunda vez, al escuchar la voz de trompeta de nuestro Señor Jesucristo, dice el texto bíblico que resucitará primero. Luego los que quedamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Esa es la gloriosa esperanza. Lo demás es un engaño satánico. Quiero llamar la atención a tu corazón y a tu mente. Sé que el dolor de la pérdida de un familiar es sumamente profundo, pero ahí es el momento en que el diablo, de forma chantajista, vengativa, se acerca a ti manipulando tus emociones y quiere entonces que tú consultes a tu familiar, que lo veas a la noche, que te vayas al cementerio allí a conversar con tu familiar. Eso es un engaño. Es lo que quiere que tú hables con los demonios, porque tu familiar ya no está. Está en el cementerio, está en la tumba, está en el polvo de la tierra. Allí, una vez, cuando Jesús venga,
resucitará a tu familiar, lo traerá a la vida nuevamente, le dará vida eterna. Y esa sí es una verdad, esa es una esperanza. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, los cristianos, los que creemos en la Biblia, que todo el que murió creyendo en Cristo resucitará para no morir nunca más. Resucitará para tener vida eterna, porque Jesucristo es la vida eterna. Querido hermano, acepta a Jesucristo, proclama a Jesucristo. Dile esta noticia a miles y millones de cristianos que creen en Jesús, pero piensan que hay una vida en un purgatorio, que hay una vida allá en la gloria, que hay una vida en el infierno. No existe eso, son mentiras satánicas. Cuando la persona muere, va al sepulcro. Y allí, cuando Jesús venga por segunda vez, aquellos que creyeron en Jesús resucitarán para vivir para siempre con el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide y que podamos vivir ahora en vida aferrados a Cristo Jesús y reconocer que muy pronto, cuando Él venga por segunda vez, la muerte recibirá el golpe más terrible y mortal. Nunca más muerte, nunca más separación, nunca más la muerte eterna, sino que ahora será la vida eterna con Jesús por toda la eternidad.